y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo quiero compartir con ustedes un tema que se titula Las dos dimensiones de la vida. La vida tiene dos dimensiones. Y Dios lo creó de esa manera. Una dimensión natural y una dimensión sobrenatural. Y es por eso que Dios nos dio la fe, para que pudiéramos vivir en la dimensión de lo sobrenatural. La Escritura me enseña en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Quién es un justo? Un justo es una persona que se ha arrepentido, que ha confesado sus pecados. Y cuando dijo me arrepiento, Jesús dijo amén. Y su sangre nos limpió de todos nuestros pecados. ¿Y qué es vivir? Por la fe es levantarse y acostarse, es comer, es dormir, es trabajar. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por la fe. La Escritura me enseña en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por la vista. ¿Qué significa andar por la vista? Andar por la vista significa caminar de acuerdo a las circunstancias. Andar por la vista significa andar de acuerdo a nuestros 5 sentidos. Pero hay un mundo superior, que es un mundo sobrenatural. Nosotros no caminamos por la vista, caminamos por la fe. Todo el mundo tiene fe,
Pero la Biblia me enseña en Romanos 12:3. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, diga medida, que Dios repartió a cada uno. Dios da su gloria, Dios da su poder, Dios da su autoridad, Dios da la fe, te la da por una medida. Y si tú no usas esa medida, lo pierdes. Porque Dios te lo da para que lo puedas utilizar con su pueblo, para bendecir a su pueblo. Yo quiero que en esta noche me permitan desmenuzar, usar un bisturí para poder explicar lo que es la fe. La fe en la versión del inglés dice, cuando se refiere por ejemplo a Hebreos 11:1, ¿qué dice la Escritura? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues, en el inglés no dice así. En el inglés, la versión inglesa dice now faith is. Lo que está diciendo la fe es ahora. Diga, la fe es ahora. Mucha gente dice, es que yo creo que va a pasar eso. Y siempre cuando hablan de la fe, hablan en futuro. Pero la versión original dice la fe es ahora. Porque uno de los nombres más poderosos de Dios es yo soy. Y cuando la Biblia habla del yo soy, está hablando de un presente eterno. Así es que la fe es ahora. Cuando la Biblia habla de certeza, en la versión del inglés dice sustancia, de sustancia. En el hebreo es hipostese, una palabra griega compuesta de dos palabras. Upus, debajo. Tasis, silla o sentarse. Lo que está diciendo de certeza es, cuando tú unes esa palabra de upostasi, es siéntate debajo de Dios a descansar. Por eso es tan importante la fe. Por eso nosotros caminamos por fe. Porque en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, la escasez, de la dificultad, si tú te mueves en la dimensión de la vista, tienes problemas. Viene la depresión, viene la ansiedad, viene la desesperación. Pero cuando tú tienes fe, esa fe viene acompañada de certeza. Y cuando tú tienes certeza, lo que tú haces es que te sientas a descansar en las promesas que Dios nos ha dado.
Gloria al Señor. La pregunta es, ¿estás viviendo por vista o estás viviendo por fe? Eso es muy fácil. Si te vives desesperando, si vives ansioso, si se te ha ido el sueño, evidentemente que no estás caminando por la fe. Estás caminando por la vista. Pero en esta noche te invito a que tengas certeza de lo que Dios ha dicho se cumplirá. Tenemos que apropiarnos de esa fe y sentarnos en las promesas y descansar en esa sustancia. La sustancia es un extracto de todo lo que Dios es. No es Dios, es una sustancia de lo que Dios es. Es una sustancia de su gloria. Es un extracto de su salud, de su liberación, de su prosperidad. Es algo de Dios, pero no es Dios. La fe es lo que nos lleva al mundo de donde Dios tiene todo. Cuando tú tienes esa sustancia, en el cielo no hay desempleo. En el cielo no hay crisis. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay escasez. En el cielo no hay depresión. No hay jeringuillas. No hay ungüentos. No hay dolor. No hay lágrimas. Cuando el hombre estuvo en el paraíso lo tenía todo, pecó y lo perdió. Y entonces Dios nos dio la fe para que pudiéramos conectarnos con su mundo. La fe es convicción. La versión del inglés dice evidence. La fe es evidencia. La fe es el título de propiedad. ¿Cómo yo lo sé? La fe es anticipación de lo que va a suceder. Cuando tú tienes fe, no es que tú lo entiendes, es que yo lo sé. Yo sé que sé lo que sé. Yo sé que el Señor iba a sanar a gente de las rodillas. Yo no lo entiendo, no tengo que entenderlo. ¿Tú sabes cuál es el problema de los humanos? El problema de los humanos es que lo imposible está sustentado en la razón y en la lógica. Y en esta noche este apóstol vino a decirte que la razón no tiene razón, ni la lógica tiene lógica cuando te mueves en la fe. ¿Y sabes algo? La lógica y la razón siempre contienden con la fe. Por eso la batalla nuestra es en la mente. Y por eso nosotros tenemos que renovar cada día nuestra mente. Renovar la mente. Como dice la Escritura en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar la mente. Cuando tú te renuevas la mente, te desconectas de la razón y de la lógica y te sientas en lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted tiene convicción,
ahí Dios envía su bendición. No tienes que entender, solamente tienes que saber que sabes lo que sabes. Que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Mi calvario comenzó un viernes. Yo llegué de trabajar. Mi hijo me esperó que tenía un dolor en el estómago. Nos dirigimos a la clínica. Ahí le hicieron prueba de puño, le hicieron hemograma y no salió nada hasta que le hicieron una sonografía. En la sonografía le sale una pequeña masa. Me dice que tengo que hacerle una resonancia magnética. La resonancia magnética dice que tiene un carcinoma adrenal en la suprarrenal izquierda. En eso me dicen que tengo que hacer una cirugía. Entonces le hacemos la cirugía y la patología arroja que tiene una neoplasia maligna que se expandía rápidamente por todo el cuerpo, que tenía una hemorragia interna y prácticamente que no había nada que hacer. Yo estaba desmayando del dolor, no sabía ni qué hacer. Cuando le mandaron a hacer otro estudio a los Estados Unidos, el resultado arroja que deben repetirlo porque sale indiferenciado. Entonces ya mi alma se estaba agotando, ya yo no encontraba ni qué hacer. Yo decía, pero Dios mío, mi hijo se está muriendo lentamente y yo no sé qué es lo que voy a hacer. Lo que hizo la iglesia fue, mi pastor, se unieron en oración. Cuando llegan los resultados de los Estados Unidos, la oncóloga simplemente lo que dice es, yo no sé qué pasó, los resultados cambiaron. Del niño tener un carcinoma adrenal, ahora me dice que no tiene nada. Eso nada más le ha pasado a tu hijo. Nosotros no habíamos visto un caso así. Y yo entiendo que eso lo hizo Dios. A mi hijo no hubo que darle quimio natural. A mi hijo se le dio una quimio espiritual. Y hoy día mi hijo es sano y libre de cáncer. En el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por el pastor Johnny Martínez, el cual se unieron en oración para el clamor por la sanidad de mi hijo. Y es que si tú no haces eso, si tú no renuevas la mente, la Escritura me enseña en 1 Corintios 2, 14 y 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre que camina por la vista, por los sentidos, no percibe las cosas de la vista. El hombre que se mueve en la razón y en la lógica no lo entiende, porque para él son locura y no las puede entender. Y Dios te dice, va a haber gente sana de las rodillas. Y yo mismo empiezo a pelear, pero Señor, ¿cómo que van a ser sanos de las rodillas? Y el Espíritu te dice, Cacón, tú tienes que entender. Tú lo que tienes que tener es certeza. Tú lo que tienes que tener es la sustancia. Tú lo que tienes que tener es el conocimiento anticipado de lo que va a suceder. No tienes que entender, solamente tienes que saber que sabes lo que sabes. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Así funciona la fe. Nunca vas a experimentar nada si no tomas riesgos en la fe.
Cuando yo aprendí que no era yo que estaba en juego, no era tu imagen, no es mi imagen, es la palabra de Dios que está en juego. Por eso Él dice la convicción, la fe es la convicción. Ese título de propiedad. Yo puedo estar aquí, tengo el título de propiedad, no tengo que ver la propiedad. Tengo el título, la convicción. La fe es el extracto de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios tiene. La gente fracasa en la vida cuando se desenfoca de lo que dice la palabra de Dios, que no es lógica. Esa palabra, sustancia, convicción, también tiene una palabra en griego que se llama elenco, que significa conocimiento previo. Cuando iba a nacer mi hijo Eliasí, Vianena sabía cuál era el género de él. Se había hecho un estudio y no me lo dijo. Y yo le dije a ella, es varón. Y ella y mi mamá siempre decían, pero ¿y cómo va a ser? Y yo le decía, es varón. Estábamos en una tienda en Miami comprando ropa para el niño. Y ellas se burlaban de mí, pero tú no quieres mejor que sea amarillo, no vaya a hacer cosas. Yo todo lo cogí azul. Porque yo tenía un conocimiento previo. Yo sabía que sabía lo que sabía, punto. Aunque no lo entendía, yo sabía que era varón. Y todo lo cogía azul. Y ellas se maravillaban de cómo él podía estar tan seguro. Por el elenco, por el conocimiento previo que te da la fe. A Abraham, Dios le pidió su hijo. No creo que Abraham se preocupara. El padre de la fe conocía la fe. Y él sabía que el que le había dado al muchacho lo podía resucitar si era necesario. Eso es conocimiento previo. Elenco, la sustancia de la fe. Dice la escritura en Hebreos 11 del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Elenco, conocimiento previo, certeza, convicción de lo que Dios te dice. Yo te voy a repetir esta frase 3 veces. Cuando usted tiene convicción, ahí Dios envía su bendición. Cuando usted tiene convicción, ahí Dios envía su bendición. Cuando usted tiene convicción, ahí Dios envía su bendición. Porque lo que no procede de fe es pecado. Porque lo que no procede de fe no satisface.
Solamente la sustancia, el convencimiento que Dios te da, es la llave que Dios te da para entrar a lo sobrenatural, a sentarte y descansar en sus promesas. Yo te estaba buscando. Y yo te estaba buscando porque Dios te estaba buscando. Te vi allí y te buscaba. No tienes que seguir en la orilla llorando. No vas a seguir en la orilla llorando. Vamos detrás de la presencia de Dios. Y todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón te robaron. El diablo quiso robarte tu familia. Usted nunca ha hablado conmigo, ¿verdad que no? ¿Esta es la primera vez que vienes? Sí. Si es la primera vez que vienes, no has hablado nunca conmigo. El diablo quiso robarte tu familia, tu salud, tus finanzas. Pero ahora vamos por más. Vamos detrás de la presencia de Dios, Espíritu Santo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.